el tema de tener clase con vosotros y os voy a echar de menos, sinceramente. O sea, a mí me gusta mucho toda la parte de docencia y tal, y poder compartir un poco lo que sé, lo que he aprendido y sobre todo intentar captar nuevas ideas y aprender nuevas cosas de todos vosotros. Y bueno, pues para mí es un foro que voy a echar de menos. Así que bueno, hoy la idea es que hagamos un repasito de la asignatura, que veamos un poco todo lo que hemos ido viendo e intentar entender por qué hemos ido tocando todos estos puntos y ver cómo encajan. Y luego dedicamos una parte final de la clase a hablar sobre la actividad guiada, que como sabéis no tenéis que entregarla hasta el próximo martes, ¿vale? Porque como las puse un poco apretada en el tiempo, pues es normal que a día de hoy no tengáis hecha la actividad. Así que, sin más dilación, como suelen decirse, ¿no? Vamos a empezar con el repaso de la asignatura. Nosotros cuando comenzamos con la asignatura estuvimos hablando sobre lo que era un evento, ¿no? Empezamos como con la parte más básica, ¿no? De qué va esto, qué es un evento y de qué es lo que queremos hablar. Y aquí nos pusimos directamente a la definición que daba la Real Academia de la Lengua y decíamos que era un suceso importante y programado de índole social, académica, artística o deportiva. Dentro de todo este tipo de eventos, yo lo que os focalizaba un poco era el tema de que más que la temática, lo que debía clasificar los eventos o lo que teníamos que atender los eventos era su finalidad, ¿no? a su objetivo, aunque eso lógicamente pues, podría suponer hacer un listado casi infinito, ¿no? Porque cada uno puede tener un objetivo a la hora de hacer un evento. Entonces, bueno, estas clasificaciones nos vienen bien para conocer un poco cómo funciona esta industria del mundo de los eventos. Hablamos un poco de forma muy somera de aspectos generales que va a tener todo evento independientemente de su tipología. Y luego nos focalizamos en intentar conocer cuáles eran las principales características o diferencias respecto al resto de eventos que incorporaban los eventos de eSport. Y ahí básicamente hablamos de dos cosas. Hablamos, por un lado, del publisher, con una frase que no sé si un día haré famosa o no, pero que la digo siempre, y que es esto de que en los eSports la pelota tiene dueño, ¿vale? Ya conocimos un poco el papel del publisher y el gran control que puede ejercer sobre los eventos que se realicen en torno a uno de sus títulos, y que esto es algo que no podemos perder de vista. Y luego también hablamos de que otra de las diferencias o elementos distintivos de los eventos de eSport eran las plataformas de emisión a través de las cuales se iban a ver los eventos, que en este caso pues sabemos que pues la televisión no es el canal ya que se utiliza generalmente, sino que aparecen las plataformas de vídeo, ¿no? como principal elemento de emisión de los eventos de eSport, ¿no? Nuestro público está generalmente ahí. Tocamos muy ligeramente la parte de evolución de eventos de eSport. La parte de evolución, básicamente, lo que trataba de reflejaros era que era muy importante ver la que, bajo mi punto de vista, es la poca evolución que han tenido, ¿no? Lo muy parecido que es a partir de cierto momento, ¿no? A partir de la adopción de lo que sería el modo de entender los eSports por parte del continente asiático y exportarlo aquí a Europa, a Estados Unidos y demás, ver una competición del año 2011 y ver una competición en el año 2018, pues nos cambia el volumen de gente que asiste a la competición, porque lógicamente es un sector que ha crecido con unas cifras realmente impresionantes. Pero el modo en que estamos visualizando la acción del juego es muy parecida, ¿no? Hemos hablado hace un momentito de que sí se incorporan ya pues elementos más de efectos especiales y tal que acompañen a la acción del juego para involucrar más al público y demás, lo cual es súper positivo. Pero también creo que falta pues ese paso, ¿no? De que lo que muestra la pantalla para conocer la acción del juego evolucione, ¿no? Y sea más accesible para un público más amplio. Hablamos de tipos actuales de eventos de eSport y ahí tocamos dos esencialmente, que eran los que llamamos puros y los que llamamos mixtos. Los puros son los que se centran 100% en una competición de eSport, ¿vale? Y muchas veces pues son los relacionados normalmente con los que
organizan los propios publishers, ¿no? Como por ejemplo los Worlds de League of Legends o de International del juego de Valve Dota 2. Y luego tenemos los mixtos, que es lo que más se ve, por ejemplo, en España, ¿no? Pues un Gamergy no deja de ser un evento mixto de eSport porque aglutina otra serie de cosas en torno a determinadas competiciones. O sea, no es el foco, aunque sí que parece que se intenta poner en las competiciones, realmente cuando llegas allí es muy parecido a una feria de videojuegos, ¿no? Solo que en lugar de tener los stand típicos que encuentras en una feria de videojuegos, de lanzamiento y demás de títulos, pues te encuentras stand de esas plataformas con otras temáticas, ¿no? Pero realmente estamos viendo que pues son evolutivos, ¿no? O bien ferias de videojuegos venidas a más, con los eSport, ferias que nacen directamente como feria de eSport, pero que incluyen temas de cosplay, actividades, etcétera, que no tienen nada que ver con la competición, o evolutivos, como vimos, de LAN parties, ¿no? Marcamos también, al hablar de las diferenciaciones de los eventos de eSport, la importancia de considerar los géneros de juego, ¿no? Que no era lo mismo o no debería ser lo mismo hacer un evento en un juego tipo MOBA a hacerlo sobre un juego tipo Fighting Game, por ejemplo, ¿no? Los requisitos que nos debe exigir el montaje y, sobre todo, la forma en que vamos a hacer que el público vea la acción del juego tiene que ser distinta. Y si hacemos un repaso a las principales competiciones, vamos a tener un escenario donde están los puestos de juego, una pantalla o una serie de pantallas gigantes donde se sigue la retransmisión y un caster, ¿no? Un comentarista que está dando lo que ocurre en la partida. Y todo esto se realiza de forma muy similar, sinceramente. O sea, no aprecio grandes diferencias. Es cierto que la narrativa, lógicamente, del comentarista cambia, pero en ningún caso es una narrativa que ayude a que el público nuevo se acerque a ver la competición. Estuvimos tocando en el tercer punto del temario a los principales organizadores de eventos de eSport. Ahí los vimos tanto a nivel internacional, que tocamos a la famosa ESL, sobre todo con eventos tan importantes como el en Katowice. Tocamos DreamHack como una evolución de una LAN Party que al final pues aglutina en su interior importantes competiciones de eSport. Y hablamos por la importancia que tiene dentro de este sector a la hora de abrir miras y de abrir un poco el horizonte más allá de los reyes de los eSport, que son los shooters, ¿no? Y los MOBA. Veíamos Evo como un elemento a tener muy en cuenta respecto a lo que es un género también muy potente como son los fighting games dentro de esta industria y con eventos de la magnitud de esta que es realmente importante, ¿no? Luego hacemos un repaso por los principales agentes de organización de eventos que teníamos en España y ahí nos quedamos muy limitaditos, ¿no? Y estábamos con la LVP y con la Liga y poco más podíamos hablar de organizadores a nivel potente dentro de lo que es España, ¿no? Luego hablábamos de los propios publishers como organizadores de eventos y esto, aunque lo veremos ahora un poquito más adelante cuando toquemos el tema del ecosistema, lo que denotan la organización de torneos por parte de los publishers es la capacidad que tienen de integración vertical, ¿no? Todo lo que pueden hacer ellos por sí mismos para desarrollar la escena competitiva de sus propios títulos, ¿no? Y aquí aparecían como principales exponentes, teníamos The International, la competición oficial, el mundial oficial de Dota 2, de Valve, con unos premios realmente impresionantes. Teníamos los Worlds de League of Legends con Riot detrás de ellos, teníamos la Clash Royale League con Supercell, teníamos la Overwatch League con Activision Blizzard. En fin, veíamos que además introduciendo los publishers el formato franquicia como forma de intentar establecer competiciones estables que permitieran también patrocinios más potentes y más estables. Luego tocamos la parte del ecosistema y en la parte del ecosistema pues tocamos por supuesto la parte del propio organizador y su función, que no creo que haga falta recordar porque es bastante
repetida y muy machacada durante toda la asignatura, ¿no? La importancia que tiene la relación con el publisher, el otro gran agente dentro del ecosistema de un evento de eSport, por su capacidad de intervención. Recordad lo que os decía en aquella clase, que vamos más allá de lo que es la SGAE, ¿no? O sea, la SGAE te va a pedir una cantidad económica en concreto por el hecho de estar utilizando una determinada lista de canciones. El publisher va mucho más allá. El publisher se te puede limitar hasta los patrocinadores del evento y los patrocinadores de los equipos que intervienen en el evento, etcétera, etcétera. Se pueden limitar muchas cosas, es decir, un poder de intervención que puede afectar a tu viabilidad económica dentro del evento, ¿no? Te puede limitar demasiadas cosas y hay que estar muy, muy, muy seguros de lo que podemos hacer y de lo que no, y estar muy, muy en línea con el publisher antes de publicitar o lanzar nada, ¿no? Y mucho más antes de invertir, ¿no? Porque igual perdemos ese dinero. Hablamos de los publishers y del papel que tienen tan importante en los eventos de eSport por su vocación de estar en los eSport, debido a que, como ya hemos hablado más de una vez, estamos hablando de la vía que ellos ven, o muchas marcas tradicionales, muchos sectores ven los eSport como la forma de llegar a generaciones como la millennial, la generación Z, donde no saben cómo alcanzarlas y cómo dirigirse a ellas, ¿no? Y ven que los eSport pueden ser una ventana excelente para captar potenciales clientes futuros a través del reconocimiento de marca y demás que puedan ir consiguiendo mediante su presencia en este nuevo sector. De los patrocinadores dijimos muchas cosas y para mí una de las cosas principales es la importancia de cuidarles y de ayudarles y asesorarles de forma adecuada cuando estén dentro de los eventos, ¿no? Luego hablamos de los clubs. En los clubs hablamos sobre todo que la falta de regulación no ha hecho de momento ningún favor al sector, porque partimos de un sector con clubs muy débiles donde se hacían las cosas bastante mal, desde los falsos autónomos a los chicos sin ningún tipo de remuneración. Ahora que estamos en una posición donde, defendiendo intereses económicos, preferimos que no haya una legislación que regule nada, ¿no? Porque, entre otras cosas, podemos controlar desde el club todos los derechos de imagen de los chicos, ¿no? Todo esto es algo que la profesionalización y una adecuada regulación pues podrán controlar. Hablamos, por ejemplo, también de que aquí en España apareció una asociación de clubes de eSport, porque dentro de este ecosistema, pues evidentemente los clubes, para coger algo de fuerza en su negociación con las competiciones, con los organizadores de eventos, pues no tienen más remedio que intentar agruparse, porque si no, pues las tasas, por ejemplo, de inscripción de cada año se estaban incrementando por parte del VP y pensaron que igual una forma de intentar moderar esas subidas y que todo se quedase en un horizonte mucho más asequible para ellos y razonable también para el volumen de competición y el impacto que tiene la competición todavía en España, pues poder hacer algo de presión, ¿no? Hablamos también de que la falta de profesionalización de los clubes pues afectaba a que su presencia a nivel internacional era bastante floja y eso se veía como ejemplo más reciente en su intento de pertenecer a la LEC, a la antigua LCS, donde Riot pues no aprobó como idóneos para su nueva competición de League of Legends a ningún club español de los que se presentó, a pesar de ir con los avales financieros necesarios para poder optar a las plazas, ¿no? Tocamos también el tema de las plataformas de emisión y hablamos sobre todo de que Twitch tiene el dominio ahora mismo dentro de lo que es el mundo del videojuego. El videojuego en streaming se ve a través de Twitch y aunque YouTube y otras plataformas intentan captar audiencia, pues no lo tienen realmente fácil, ¿no? Hablamos también, cuando hablamos del ecosistema de los eSports, de las audiencias, ¿no? De cómo era la audiencia. Y ahí poníamos una referencia al libro blanco que se había escrito o que se había publicado sobre los eSports en España por iniciativa de AEBI y en colaboración
con los principales agentes de los eSports aquí en España, donde básicamente nos clasificaban a los espectadores por razones sociodemográficas y yo os metía la cuña y os decía que, bueno, que no creo que sea lo principal a tener en cuenta porque el público es muy diverso, tanto en edad como en otros muchos factores, y lo que sí tienen en común son gustos y preferencias, ¿no? Y lo que buscan de este tipo de eventos. Entonces, creo que es más importante atender a ese tipo de factor común más que a qué edad tienen o a qué género pertenecen, ¿no? Entonces, luego tocamos también que dentro del ecosistema tenemos organismos públicos y privados como ayuntamientos, firmas legales y servicios profesionales, organismos regulatorios sancionadores, agencias de representación, startups tecnológicas, escuelas de gestión, academias de formación, cada una con un papel o tratando de tener un papel dentro del sector. Y aquí, bueno, pues aquí mantener siempre la visión crítica, ¿no? Que es súper importante, sobre todo cuando algo están haciendo, algo se está formando. No deis nada nunca en este sector por sentado. Esto no sé cuántas veces lo habré repetido, pero es tal cual. Hay demasiadas cosas hechas en este sector mal y de cara a la galería únicamente, sin una finalidad real y con una búsqueda real de hacer un sector potente, estable y que cuide lo principal, que no son ni las competiciones, ni los equipos, ni los patrocinadores, que son los chavales que estamos metiendo en estas competiciones y que si no tienen la formación adecuada podemos generar muñecos rotos en un corto periodo de plazo de tiempo que no creo que sea lo más favorable para si queremos construir un sector solvente, ¿no? Porque al final estas cosas van a terminar haciendo daño. Entonces, incluso cuando veáis un organismo regulatorio y sancionador como ESIC, que estuvimos hablando en su momento, ser críticos de quién está, qué hacen, qué emiten y qué aplicabilidad tiene lo que están haciendo y cómo se está aplicando. No deis por bueno lo que veáis por ahí. Luego hablamos de las fases para generar un evento de eSport. Esto para mí es lo más importante del temario, en cuanto a que lo que busca básicamente es inculcar una forma de trabajar que debe ser organizada y simple, ¿vale? Eso es lo principal que tenemos que hacer cada vez que vamos a intentar planificar cualquier proyecto, en este caso un evento. No nos va a seguir el equipo si no entiende lo que va a hacer, ¿vale? O si tiene demasiadas cosas que entender. Cuanto más sencillo seamos capaces de hacerlo, mejor. Y eso va a ser un trabajo en cascada, como ya explicamos, donde vamos a partir siempre de definir a un máximo responsable, una persona que tiene la visión global del evento y la responsabilidad última de cualquier tipo de cuestión que se produzca, ¿vale? Todo lo que tenga que ir ascendiendo va a morir con él, ¿vale? Él tiene la visión global y sobre todo lo que tiene en la cabeza, muy importante, el responsable máximo del proyecto es el presupuesto, ¿vale? Por eso cada decisión que tome la va a tomar de forma eficiente, pensando en la mejor forma de favorecer el no sobrepasar el presupuesto que tenemos estipulado. Definición de objetivo muy simple, muy fácil de entender, ¿vale? Listados largos de objetivos, de fines, etcétera, no valen para nada, absolutamente para nada. Como os comenté en su momento, mejor ya no estoy cansado de eso, pero estuve muy cansado de ver proyectos que morían en grandes empresas derivados precisamente de esa indefinición de un objetivo claro, ¿no? Lo que hacía que los profesionales, muy buenos profesionales, por supuesto, no se sentían identificados ni se involucraban en el proyecto, ¿no? Porque no eran capaces de entender en qué medida contribuía o para qué realmente estaban haciendo las cosas, ¿no? Entonces, definir un objetivo sencillo lo facilita todo. Porque además, lo siguiente va a ser planificar y, como ya explicamos, vamos a hacer la planificación como si hiciéramos una resolución de un laberinto con una única salida, ¿no? Y varias entradas. La idea es partir de la salida y vamos hacia atrás. Vamos a optimizar cómo vamos a encontrar el camino correcto, sabiendo lo que queremos, vamos a ver qué pasos hay que dar para poder tenerlo, ¿vale? Pero siempre en orden inverso. Primero como una autopista grandota, donde ponemos los
puntos principales o las fases principales y luego vamos a ir añadiendo los subprocesos, las subcositas que hay que hacer en medio para que esos grandes objetivos los podamos definir. En la definición de procesos os comentaba que no es simplemente decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sino que hay que estudiarlo en profundidad, que hay que tener, si se puede, a un P&O, de forma que podamos tener a alguien que dirija el proyecto, que sepa de implantación de proyectos y que nos ayude a que esos procesos sean eficientes, ¿no? Yo os hablaba como ejemplo, os ponía la teoría de colas, ¿no? Y os explicaba lo importante que es que alguien piense en cómo se van a gestionar las distintas colas que se puedan producir dentro del evento. Porque al final, a través de una buena definición de procesos, podemos llegar a controlar en qué medida podemos optimizar recursos sin afectar a la calidad, ¿no? Lo cual es muy potente y es conveniente que siempre tengáis presente a la hora de llevar un proyecto adelante. Os hablaba de que tener una buena planificación y una buena definición de procesos nos ponía muy fácil el poder elegir al personal adecuado, saber qué personas hacen falta y para qué. Lo importante en esa selección de personal, que tengan experiencia, ya lo sabéis, es muy importante en un evento que la gente sepa lo que tiene que hacer y por supuesto, que tengan claro lo que tienen que hacer, es decir, que hagáis un análisis de roles y responsabilidades con todo el detalle que sea necesario, pero llegando luego a una simplificación casi perfecta que deje muy clarito a la persona para qué se le ha contratado, que sepa exactamente lo que esperamos de él o de ella, porque eso es lo más importante que le vamos a decir a una persona que tengamos trabajando dentro de nuestro evento. Hablamos del tema de voluntarios y aquí mi medida. Un evento que no pueda llevarse a cabo sin voluntarios no debe realizarse, ¿vale? Esa es mi medida. Hay que tratar con respeto al cliente y no estamos haciendo un servicio público, estamos haciendo un evento privado y donde hay alguien que se está lucrando por la realización del evento, con lo cual la gente tiene que estar contratada, la gente tiene que saber además lo que tiene que hacer y tener experiencia en lo que tiene que hacer y ya tendremos una parte residual donde puedan hacer falta voluntarios, pero si el voluntario está haciendo funciones de gente que debería estar cobrando por ello, vamos muy mal enfocados y damos muy mala imagen porque además no suelen tener ningún tipo de experiencia y eso se nota. Una vez que tenemos a las personas que vamos a necesitar, los procesos que vamos a necesitar, por tanto ya sabemos las instalaciones que vamos a tener que utilizar, es cuando empezamos a medir la parte financiera. Vamos a ver qué costes vamos a tener en el proyecto. Como os dije, en los costes hay que ser prudentes en su estimación y considerar todo lo que vaya a ser probable y luego tener en cuenta si son relevantes o no para no perder el tiempo en minucias, ¿no? O sean cosas importantes que puedan afectar a la rentabilidad del proyecto en caso de no considerarse y que hagamos, pues bueno, una estimación lo más prudente posible, ¿no? Si es algo que puede pasar, asumimos que va a pasar y se contempla como coste del proyecto, ¿no? Que luego no pasa, pues fantástico, tendremos una alegría. Lo que no podemos tener son sorpresas al final, ¿vale? Eso, la improvisación en costes no se puede tener. Eso es un gran error. Y en la parte de ingresos, pues pasaba algo parecido, ¿no? Hablábamos de prudencia en su estimación y relevancia para su consideración, pero aquí había muchos matices. Aquí, en el ingreso, si es probable, no lo metas, porque lo que hay que meter son ingresos que sean ciertos y seguros, y en aquello que nos habíamos obligado a hacer estimaciones, como por ejemplo un escenario de venta de entradas, pues ya sabéis, construir varios escenarios, tirando siempre además de datos históricos, de eventos similares o eventos previos que hayamos hecho, para partir siempre como previsión de ingresos con el escenario pesimista, ¿vale? Con el peor escenario que preveamos que se puede dar para la recepción de visitantes a nuestro evento. Si hay algo que nos puede hacer caer en bancarrota, es una sobreestimación de ingresos. En costes, como va todo muy inventariado, digamos, por una buena planificación, es mucho más complicado que se nos pase algo. Pero en ingresos, si nos pasamos y nos venimos un poquito arriba, nos podemos llevar una sorpresa muy, muy, muy desagradable, ¿no? Porque los costes no los va a quitar nadie, van a estar ahí y el ingreso, pues si no se produce, no va a haber forma de acometer el pago de todos esos costes, ¿no? Y lo mismo, relevancia en su consideración, pues si es poco relevante, no se va a considerar. Y hablamos también, como ya que
considerar el precio de la entrada, por ejemplo, en los eventos, pues ese precio siempre considerando la tarifa básica, es decir, si hay asientos VIPs y demás, no hacemos caso, nos centramos en lo que es la tarifa más barata para acceder al recinto y siempre para obtener esa tarifa básica, además, habremos mirado el mercado, ¿vale? Habremos visto a cuánto se ha vendido la entrada en eventos similares o en nuestros eventos anteriores, ¿no? Una vez que tenemos ingresos y gastos, pues se trata de ponerlos, de compararlos y ver si el evento es rentable o no. Y en caso de que no sea rentable, pues habrá que o bien redimensionar la magnitud del evento y controlar los gastos, o bien intentar conseguir mayores ingresos de los ciertos. Y ahí no toquéis las previsiones, porque eso es hacernos trampas al solitario, ¿vale? Ahí lo que habrá que tocar será ver, pues bueno, pues a ver si podemos conseguir algún tipo de apoyo institucional a través de forma de subvención o ayuda, o si podemos conseguir algún tipo de patrocinio, ¿no? Que son ingresos que sí se producirán con certeza y que sí podremos considerar para hacer esa reformulación de la viabilidad financiera del proyecto. Jamás, 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 jamás de los jamases con las estimaciones. Pues bueno, como no me ha dado estipulando que van a venir 400 asistentes, pongo 450 y mira, ya me da. ¿Y cómo no van a venir? Pues igual no vienen, macho. O sea que si ya con 400 no te da y era tu estimación pesimista, no toques eso, ¿vale? No toques eso porque te vas a engañar a ti mismo. Y al final esas mentiras tienen muy poco recorrido. Cuando hablamos luego seguimos hablando de las fases de preparación de un evento, os decía, los aspectos legales importantísimos. Muy conveniente o tener un departamento propio para estar pendiente de todas esas cosas o subcontratarlo, tener un despacho que nos ayude con todo eso. Cada ayuntamiento es distinto, cada proceso para obtención de licencias, etcétera, es distinto, en plazo, en forma, en todo. No la podemos jugar en eso, ¿vale? Porque esto te puede dejar sin poder realizar el evento o con importantes sanciones en caso de realizarlo sin tener la licencia oportuna. En general, hay que tener muchísima atención a los aspectos legales y como nosotros vamos a estar sobrepasados por todo lo que hay que hacer en el evento, alguien tiene que estar específicamente dedicado a esto, incluido también todo el tema de prevención de riesgos laborales. Acordaros que incluso somos responsables de aquellos que trabajen en nuestro evento, ¿vale? Respecto a su personal. Ellos tienen que presentarnos la documentación de que todo está adecuadamente conforme a la legislación, ¿vale? Luego hablamos de la comunicación y la venta del evento. Hablamos de muchos medios. Hablamos de periódicos y revistas, de radio, de televisión, de folletos, de carteles, de internet, de redes sociales, etcétera. Aquí, de los temas más importantes que hablamos es que no pensemos solo en cómo llegar al millennial o generación Z, pensemos también en que los padres suelen ser quienes compran las entradas y quienes acompañan a sus hijos a este tipo de actos y es también importante llegar a ellos. Que recordemos también que no siempre hay que pagar para tener publicidad, que hacer una nota de prensa y enviarla a los principales medios, tanto locales como autonómicos, provinciales, del sitio donde vamos a hacer el evento, nos puede producir o una noticia donde cuentan lo que va a ocurrir, porque siempre están necesitados de contenido e incluso puede provocar algo más allá y es que nos pidan una entrevista o que hagan un reportaje, etcétera. Con lo cual, nunca desestimemos la posibilidad de tener publicidad gratuita mediante este envío de notas de prensa. Esto cuesta cero y hay que hacerlo. Es súper importante. Luego hablamos, por último, en la fase de generación de un evento, de la clausura del evento. Y ahí hablamos tanto de temas logísticos como de métricas. Los temas logísticos, ya sabéis, es que hay muchos temas de desmontaje, de cierre de puertas, etcétera, que tanto por seguridad de los asistentes como por respeto hacia la generación de ingresos de otros, hay que tener perfectamente regulados y establecidos. Ni pues se puede recoger cuando cada uno quiera, sino que tener bien estipulado todo ese tipo de tiempos, ni se pueden estar moviendo vehículos por las entradas del recinto para carga y descarga si las puertas siguen estando abiertas y por tanto hay tráfico de asistentes. Tema logístico, orden y control, ¿vale? Y eso lo reguláis vosotros como organizadores del evento. Nadie se puede saber las directrices que marquéis vosotros como organizadores del evento. Y las métricas esenciales. Si queremos mejorar,
tenemos que medir, y tenemos que medir prácticamente todo lo que ocurre en el evento. Desde tiempos de estancia a tiempos de permanencia en colas, a tiempos de procesamiento, a problemas que han surgido y cómo se han solucionado, mantener un listado actualizado de las personas que han prestado servicio en el evento o de los servicios de emergencia de la localidad en cuestión. Bueno, una serie de puntos que tenéis perfectamente detallada en el material y que es experiencia. Recordad que en el mundo de los eventos nada como tener credenciales. La gente te contrata porque te conoce, ¿vale? Eso es súper importante, con lo cual ya podéis intuir que empezar es complicado y que a medida que podamos construir referencias, importantísimo mantenerlas. Y eso se construye a base de mejora continua, ¿vale? Hay que medir, hay que mejorar y hay que hacer los eventos cada vez mejor. Luego, por último, tocamos lo que era el futuro de los eventos de eSport y en base a eso organizamos la tercera y última actividad guiada que tenéis pendiente de entregarme para el próximo martes y que habla sobre todo de innovación, ¿no? De qué preveemos o qué nos gustaría que ocurriera con los eventos de eSport. En el temario tocábamos las innovaciones necesarias en la forma de generar y emitir los eventos, que iba por un lado las innovaciones dirigidas a mejorar la experiencia del espectador y a ampliar la audiencia de los eventos, ¿vale? Y por otra que eran las innovaciones enfocadas hacia optimizar los costes y los recursos necesarios para las instalaciones que hay que hacer. En el primer grupo, pues lo de siempre, os lo he dicho muchas veces, un caster, por ejemplo, es algo más que un señor que grita mucho cuando pasa algo en el juego. Tiene que ser alguien que también sepa explicar lo que está ocurriendo, que amplíe la audiencia haciendo ese tipo de comunicación, porque esa divulgación es importante. Cuando hablamos de temas logísticos, he puesto como principal ejemplo el tema del Sim Racing, que es muy claro, diferentes etapas para cada juego, eso encarece muchísimo y limita mucho la posibilidad de que un organizador independiente monte eventos de este tipo, salvo que se especialice en un título, ¿no? Porque no le sirven los test que tiene en cada lado. Respecto a la función divulgativa que deben tener los eSport, dentro de este futuro de los eSport, ya sabéis mi posición respecto a esto, lo importante que me parece que el sector se ocupe más y mejor de tener bien informada a la sociedad de que esto no es solo adicción, no es solo aislamiento, no es solo toxicidad, sino que a través de los eSport y con una adecuada formación de sus jugadores y una adecuada instrumentalización de las competiciones se pueden desarrollar un gran número de habilidades y competencias a ayudar a la adopción de valores tanto a las personas que compiten, a los jugadores que están dentro de la competición, como al público que está viendo esas competiciones. Y esto es importantísimo porque es uno de los hándicaps que tenemos dentro del sector y no es algo que no se pueda cambiar. Y yo lo digo desde la experiencia porque en la escuela esa opinión se cambia permanentemente cada vez que una familia viene aquí para informarse de cómo funciona y de cómo puede formarse su hijo con nosotros. Tocaba también en el futuro de los eSport algo que también trato de hacer desde la escuela, que es ayudar a su profesionalización que tiene que ir o que tiene que abarcar todos los ámbitos, ¿vale? Desde la forma en que se comenta a la forma en que se trata al publisher, cómo se acura todo con el publisher, la forma en que se emite, la forma en que se conoce el sector, la forma en que se cuida al patrocinador. Muy importante cuidar al patrocinador. Si hacéis eventos, patrocinador tenéis que mimarlo y tenéis que darle una participación activa en el evento. Ellos quieren tener presencia activa porque saben además que para llegar bien a la audiencia a la que se quieren dirigir tienen que formar parte de una experiencia y si no es muy complicado que su marca quede dentro de la mente de los asistentes. Cuando hablábamos de transparencia hablábamos de pues lo poco grato que es estar en un sector tan incipiente como este
y que sea más fácil conocer el precio de una plaza para competir en una liga europea de League of Legends que en una liga española de League of Legends, ¿no? Que aquí no tengamos ni idea de cuánto cuesta una plaza y que allí sí, ¿no? Ese famoso cartel que os ponía del reservado de derecho de admisión y que al final se traduce en falta de transparencia y que abarcaba a muchos ámbitos, ¿no? Desde que los jugadores conociesen en el mismo día que disputan la final el premio al que están aspirando, a que no se vea clara una correlación entre las cifras y beneficios de la industria con lo que están percibiendo los jugadores que están dentro de esa industria, ¿no? Os ponía el ejemplo cuando en 2014 un jugador de eSport en España no estaba ganando dinero, ganaba muy poquito, la participación de UP se vendía por 4,6 millones. Eso hay que poder explicarlo y que sea fácil. Explicarlo sin que se vea claro que hay algo ahí que no es equitativo, ¿no? Y por último, tocábamos en la parte de innovación y el futuro de los eSports la importancia de los eventos presenciales. Hay pocos y tiene que haber más. Económicamente está claro que es mucho más rentable tener a los chicos en sus casas jugando y que se emita por Twitch y conseguir patrocinios, ¿vale? Porque estamos haciendo pues muy poquito gasto realmente, ¿no? Sin embargo, eso no creo que sea lo mejor para el sector y lo que ayude al sector, por muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la igualdad de condiciones a la hora de competir, ¿no? Algo esencial para considerar una competición justa. Partiendo de esa premisa, pues casi falta hablar de nada más, ¿no? Pero bueno, también es cierto que se puede añadir cosas como que un patrocinador siempre le va a gustar más un evento presencial que un evento online. Y eso es algo que se ve con las métricas, con lo que aportan en cada uno de ese tipo de eventos y demás. Y con esto concluíamos lo que era el repaso. Mi idea de cómo se configuró esta asignatura era que conocierais esencialmente lo que era un evento y qué diferenciaba un evento de eSport de cualquier otro evento. Luego, a partir de ese conocimiento y tener un poco una radiografía de lo que es el ecosistema, pudieseis pensar en la mejor forma de planificar un evento, siendo organizados y partiendo de un análisis de gestión de proyectos que creo que ayuda mucho a poder planificar cómo queremos hacer algo, de forma que todo el equipo que involucremos realmente esté comprometido con lo que vamos a hacer y entienda lo que queremos hacer, la finalidad de lo que estamos haciendo. Dentro de esas fases tocamos muchos aspectos, ahí lo principal, dentro de todos los aspectos que tocamos, es la necesidad de que seáis innovadores, la necesidad de que seáis revolucionarios y que ayudéis a transformar el sector, ¿vale? Creo que es un sector precioso. Creo que es genial que haya gente como vosotros que se está formando y que estoy seguro podrá aportar grandísimas cosas para transformarlo y ayudar a que lo más importante del sector, y no os olvidéis nunca de esto, que son los chavales que desde 16 años en algún caso ya están compitiendo ahí, tengan la parte correspondiente y seamos capaces de generar un sector lo suficientemente fuerte para que estos chicos no sean simplemente juguetes que utilicemos para que otros ganen dinero de patrocinios, ¿no? Sino que sean realmente uno de los principales agentes del sector y tengan la importancia que merecen, ¿no? Se trata de cuidar a las nuevas generaciones y hacer que este sector, que es una pasión para ellos y que compartimos mucho de nosotros desde el punto de vista profesional, pues sea algo que realmente les permita vivir y vivir muy bien, ¿vale? Pues esta era la parte de resumen de la asignatura y lo único que nos quedaría es, si queréis comentar algo de la tercera actividad. No sé si me comentar un poco cómo la queréis enfocar, por si queréis que os guíe de alguna forma, o si preferís trabajarla por vuestra cuenta y el martes la veré. Para mí ya sabéis que lo más importante es que enfoquéis desde el punto de vista de cómo mejorar el modo en que se emiten y el modo en que se hace una locución de una competición de eSport. Podéis coger ejemplos concretos de un juego en concreto o podéis hacerlo genérico, como vosotros queráis, ¿no? Pero es muy importante que esto ocurra. Tuvimos como profesor invitado a Víctor Aranda, procedente de una importante productora, con muchísima experiencia haciendo eventos, y mi intención al traerle era precisamente
que veamos la importancia de contar con gente que ya sabe de hacer eventos, ¿no? Que salgamos de la endogamia que hemos conocido, desde que hemos llegado nosotros al sector, y que seamos capaces de involucrar a empresas que tienen muchísimo conocimiento de ciertos ámbitos del mundo de los eventos, del mundo de la televisión, del mundo de la retransmisión deportiva, que aporten, ¿no? Que aporten su conocimiento y que les ayudemos a entender este sector para que su aporte realmente sea efectivo, ¿no? Que no tengáis miedo a involucrar gente de fuera del sector. No hay que buscar expertos de eSport en todo, hay que buscar gente que sepa y que nos ayude a mejorar el sector, ¿vale? Así que, bueno, lo dicho, ¿queréis que comentemos algo de vuestros trabajos? ¿Habéis avanzado de vosotros algo ya que queráis comentar? No sé si os habéis dormido mientras daba yo la chapa porque he hablado un rato aquí. No, a ver. Estaba ahí en modo avión. Claro, es que me he liado a hablar, como los locos. Sí, ha puesto ahí el turbillo. Este muchacho hoy no sé qué ha comido, pero se ha liado a hablar como los locos. Bueno, vamos a dejarle que ya dará paso, ¿no? Ya se casará, yo estaba diciendo, se te secará la boca o algo, pero veo que... Pues mira, acabo de coger el agua. Bueno, esto es súper adictivo, chicos. No toméis nunca esto. Esto a mí me gusta demasiado. Sabores. Sí, pero son las buenas, ¿eh? Las que no tienen polvitos. Esta es como natural, cero azúcares, cero calorías. Esto está muy rico, macho. Esto... Esas son las que van a meter en Mad Lions, Vodafone y demás. Pues porque claro, han hecho patrocinio, ¿sabes? Lo entiendo. Yo las tengo aquí en el vending, aquí no me patrocinan. Ya está, yo las pago, pero están riquísimas, macho. Esto está buenísimo. Nada, a ver, el tema de la actividad en cosas innovadoras, yo creo que es un poco, te diría, repetirme en lo que comenté ya con tu compañero y lo que he comentado antes, con el tema a lo mejor de a nivel CSGO, cuando explota la bomba, cualquier cosa, tener algún tipo de utensilio en el cual pueda hacer sentir a la gente como, oye, te ha explotado a ti, incluso darle un premio de manera random. Eso me parece chulísimo. Sí, yo me lo pasé genial, ¿eh? A mí me explota y me pongo como loco. Yo, qué bien. que me den el premio, que me den el premio. No, pero estaría bien que a lo mejor en cada partida de esas que le explote a alguien y significaría como que ha ganado algo, independientemente que pueda ser un porcentaje menos, no porcentaje, sino un descuento para algunas cosas. Yo me acuerdo que había cosas de Paysafe que se promocionaban muchísimo y me dieron un par de vales para meterlo en Steam y que luego comprase skins si quería. Ese tipo de cosas seguramente las fomentaría. No, a una empresa es un coste fijo, no es un coste muy alto si lo quieren hacer. Al igual que, por ejemplo, el de las finales de LOL, que por lo que he escuchado en el podcast, más que nada porque yo soy cero de LOL, hay que ser realistas. Así. Pero a lo mejor cuando matas a uno de los dragones o cosas así que te aparezca como algo de interactuar o incluso la pantalla de fuego y te aparezca todo en llamas, este tipo de audiovisuales seguramente sí lo metería porque va muy acorde con lo que está pasando en el videojuego. Sería una manera, pero bueno, ya cuando me calabre un poco la cabeza ya pensaré en alguna otra, pero de momento es. Genial. Más cosillas que tengáis por ahí. Los modos espectador, por ejemplo, que veis en los videojuegos, los que lo tienen, como Counter-Strike o como League of Legends, etcétera, ¿qué os parecen? El modo Counter-Strike diría que a veces tiene que estar saltando al otro para poder seguir toda la partida en condiciones. A lo mejor lo pondría de otra manera. También es difícil enfocarlo, cómo hacerlo. Tiene que ir lo que hace un equipo, lo que hace otro, con lo cual, por eso cuando me hablan de un Battle Royale y me hablan de cómo enfocarlo, me parece muchísimo más difícil el poder ser una partida de ese calibre, al no ser que sigas a los 3 o 4 que son los top, pero por eso lo veo muy poco viable en el sentido de seguimiento en los Battle Royale. Los MOBA todavía, y CSGO porque va saltando muy continuadamente, pero sí lo veo complicado cambiarlo. No sé cómo lo haría, así que un poco pez en ese sentido. David, ¿qué quieres comentarnos?
¿Sabéis? Hola. Ahí estás. Ahora. Escuchamos, David. Ahora. Sí. No, a ver, a mí me parece bien el modo espectador del Counter, lo único que mal ejecutado. Mal ejecutado. ¿Por qué? Pues a veces hay cambios que son cosas del directo, ¿no? Que hay cambios de cámara justo cuando va a aparecer uno o que no siempre se está la cámara donde la acción. Pero bueno, eso como todo son cosas del directo. Quizá la manera de arreglarlo sea metiendo un poquito de delay, donde le des al realizador unos cuantos segundos para que él vea lo que está pasando y diga, vale, pues en el directo que vaya a ser en Twitch voy a meter esto, ¿sabes? Para como si estuviera preparado, entre comillas. Mm. El Pero, delay tiene un problema y es que las reacciones de los jugadores molan mucho también seguirlas, ¿sabes? Y si llevas delay no hay coordinación entre la reacción del jugador y lo que está ocurriendo en pantalla. habría que meter también delay a los micrófonos de los jugadores o incluso a las cámaras. Sería complicado. Claro, tendrías Pero que meter bueno, delay, sí, a todo, pero cuando el evento es presencial lo vas a ver, ¿eh? Y si ganan te puedo asegurar que se van a levantar. sí, me gusta el counter, sí, por eso opino. Entonces, Otra cosa que también se puede hacer, al ser cámaras, pues, bueno, si han metido también un sistema espectador, que también el propio sistema detecte, por ejemplo, cuando estén dos jugadores a punto de acercarse o como tienen los patrones estos de donde están apuntándose una línea. sí, eso ya existe, de hecho, ¿eh? Y esas cosas se hacen. Yo creo que es un tema de que falta que el mundo de la televisión entre de lleno, o los publishers dejen que entren de lleno para ver la mejor forma de ubicar cámaras en el juego, es decir, dentro del propio juego, ¿no? Que seamos capaces de, cuando tenemos ese modo Dios, de lo que nos hablaban la gente de Leaf, realmente las posibilidades de ese modo Dios no vengan determinadas por un programador, sino que vengan determinadas por alguien que sabe mucho de realización de televisión y que diga dónde es más conveniente tener cada una de las cámaras. ¿Me explico? O sea, Claro, pero si yo, quieres meter modo foto, ya dependes de cómo esté hecho el juego, claro, gráficamente hablando. eso es colaboración 100% con el publisher. Si el publisher no se deja, es lo que hay, ¿sabes? Ahí tenemos poco que hacer. Pero creo que lo que hay que buscar es precisamente conseguir esa vinculación con el publisher para ver cómo poder ayudarles para mejorar esa experiencia del espectador, ¿vale? No la experiencia de juego. Yo os comentaba en una clase que yo con muy mala idea utilizaba un vídeo de una final de Quake 3 con mis alumnos para que intentaran ver un trozo de la partida y me contaran qué tal, qué les parecía, ¿no? Y era muy gratificante para mí, con esa maldad, ver que básicamente su respuesta era que no entendían lo que estaba pasando, ¿no? Que no entendían, que iba muy rápido, que se movían por allí, que giraban y tal, que disparaban, pero que no entendían muy bien, no se veía ni el rival a quien estaba disparando y que no, y que tal. Y dije, vale, pues esto justo es lo que muchas personas que intentan ver Counter-Strike sienten, ¿no? Y es que pasa algo muy parecido a lo que os ha pasado a vosotros viendo esta partida de Quake. Porque al final los planos y la rapidez de acción no ayudan a que entendamos. Os comentaba el típico ejemplo de la persona que se sienta a ver y dice, ¿y quiénes son los terroristas? ¿Y quiénes son? Y es que termina la partida y sigue preguntando de quiénes son, ¿sabes? Entonces, eso es necesario mejorarlo de alguna forma. Con la necesaria involucración, por supuesto, del publisher, ¿eh? Sin él es imposible. Sin él es imposible. Más cositas. Más cositas que tengáis por ahí, que queréis comentar. ¿Aquí todos los que estáis conectados seguís competiciones de eSport de forma regular? Me falta uno solo, ¿no? Por contestar. Bueno, a ver, lo que me han dicho por aquí que no, Verónica y Manuel. ¿Y qué tal? ¿Habéis intentado alguna vez ver una competición?
Ninguna en tu vida, Verónica. ¿Y qué haces en el mundo de los eSports? ¿Qué buscas? Muy bien, eso está bien, Verónica. Claro, desde el punto de vista, tú vas a poner pegas, ¿no? Vas a decir, aquí hay un problema, temas de derechos y tal. Claro, claro. Eso está bien. Sí, sí, recuerdo que eras abogada, efectivamente. Y Manuel, en tu intento de ver partida de LoL y de Dota 2, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia? No te enteras de mucho, pones por ahí, pero... Joder, Verónica, cuando te pongas con eso avísame, ¿eh? Que ahí me gustaría tener algún tipo de involucración, porque esa ley es importante y es necesaria, de hecho. Efectivamente, Manuel, justo eso, Manuel. Es que no te enganchan porque no te enteras. Yo hice también Derecho, Verónica, pero mis recuerdos del Derecho son realmente casi ninguno. Porque yo lo hice como segunda carrera y vamos, en Derecho Romano me leí un libro y hice un resumen. Se portaron muy bien conmigo. Pues José, lo hiciste muy bien. Yo llevo ya muchos años en esto y bueno, no voy a decir que me he arrepentido, pero sí que es una carrera bastante durilla. Es bastante dura, la práctica sobre todo. ¿Y en qué tienes la práctica tú ahora? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo tengo un despacho abierto, casi desde el principio, casi desde que terminé la carrera me dediqué al ejercicio de la abogacía y tengo un despacho abierto en el norte de Tenerife y bueno, yo llevo la especialidad de sobre todo derecho civil y derecho penal. Somos un equipo multidisciplinar y luego hay otros compañeros que llevan otras disciplinas. Y el año pasado, bueno, pues claro, con todo lo que en los últimos años pues se ha desarrollado con respecto al derecho tecnológico y la poca formación que tenemos los abogados, sobre todo los que llevamos ya algunos años en esto sobre los temas digitales, pues ya te hablo de comercio electrónico, de los nuevos delitos cometidos a través de las redes, pues todas estas cuestiones, pues me vi un poco en la necesidad el año pasado de hacer un máster de abogacía digital y nuevas tecnologías. Y una cosa me llevó a la otra, quise ampliar mis estudios. En principio quise hacer otro máster, pero de protección de datos y demás, o de compliance penales, también me quería ir por ahí, pero se me cruzó por el camino la VIU con los eSports. Fue en la época en la que aquí empezaron un poco a mover esta cuestión de meter los eSports en la nueva ley de deportes de Canarias, en implicar al sistema educativo en competiciones a nivel de escolares de eSports. Vi el revuelo que se armó. Tengo buenos amigos trabajando, bueno, tengo en especial una amiga muy buena que está una muy buena amiga que está trabajando para la Unión Deportiva Las Palmas en los eSports y bueno, empecé a interesarme, dije, bueno, pues esto vamos a ver qué es. Vi que hacía falta profesionales y sobre todo juristas formados, precisamente por eso, por la falta de profesionales expertos que hay, porque me llamaba mucho la atención también ver los parlamentarios canarios hablando de algo de lo que no tenían ni pajolera idea. Entonces pues dije, pues yo creo que por aquí puede haber un nicho de mercado bastante interesante para mi profesión. Además, hay en Canarias seguro, porque el apoyo que están haciendo de los eSports es muy, muy potente, de los más importantes que hay en España, vamos. Sí, por eso tuve el contacto con esta buena amiga que estaba metida en la industria. Le pregunté, oye, ¿qué tal? No, es que se necesitan bastantes abogados. La verdad que no hay gente que esté especializada en este tema. Y dije, bueno, pues puede ser algo interesante. Y de hecho, pues lo está haciendo. La verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Aprendiendo muchísimo porque partí no de cero, partí de -0. Porque, claro. De -0 porque, bueno, algunos de mis compañeros ya saben la historia, ¿no? Pero sí pues que me está sirviendo bastante. Yo creo que eso es necesario, o sea, sobre todo para proteger a los jugadores. O sea, creo que la parte donde más falta hacéis ahora mismo es para proteger a los jugadores. O sea, como os comentaba el otro día, hace muy poquito ficharon a una alumna nuestra en un equipo y
y el contrato es totalmente leonino. Vamos, es un contrato que en el ámbito laboral y más con la forma en que lo que le están pagando y demás a esta chica, o sea, esto es totalmente absurdo. O sea, no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Dentro del ámbito laboral. Sí. Y sin embargo se están haciendo estas cosas y no está pasando realmente nada. Salió hace poquito una demanda de que sí que salió un jugador del VP que decía que bueno, que no está pagando por debajo del salario mínimo interprofesional, etcétera, y empieza a haber algún tipo de escandalillo con relación a estos temas. Pero hay mucho desconocimiento, hay una ausencia de regulación y se nota y creo que es importante que cuanto antes se proteja. Es que estamos hablando muchas veces menores que están trabajando. Entonces, yo creo que sí que es muy importante que entréis y que pongáis un poco de sentido a todo ese tipo de contrataciones y demás. No, y sobre todo eso, que si hay una voluntad política, porque tiene que ser política en este caso, de regular el sector, evidentemente que los que estén dentro y aportando ideas para esa regulación sepan de lo que están hablando, porque sobre todo una vez que ya yo empecé con el máster y empezabas a empaparte del contenido y obtenías cada vez más información, veías hasta qué punto se había metido la pata en este tema, sobre todo aquí en Canarias, y hasta qué punto no se aprobó esta ley canaria del deporte, ni se siguió con esa idea de introducir los eSports en las escuelas. El principal motivo fue porque no se supo explicar bien esta cuestión. Ayer tú hacías referencia a eso, a la información que hay que dar, y aquí hubo un movimiento social muy importante que defendía efectivamente el enganche que tenía los videojuegos con respecto a los menores, que si ya estaban enganchados en casa, ¿cómo los íbamos a enganchar de nuevo en las escuelas? Etcétera, etcétera. Ese discurso caló, no hubo nadie que lo desvirtuara con argumentos como del tipo que tú diste en el día de ayer, y por eso esto cayó en nada, se quedó así. Ahora creo que en Madrid, no sé si leí una información de que Manuela Carmena en Madrid estaba empezando a mover este tema también de los eSports. Sí, sí. Me lo contó esta amiga que trabaja en la Unión Deportiva, porque ella tiene relación con la consejera de Educación, y me dijo que le había mandado la información, ¿no?, a la consejera de Educación, y la consejera le dijo, ¡qué coraje! Y mi compañera le comentó, coraje es lo que tiene que tener un político para poder sacar proyectos como esto adelante, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí hace falta la formación, sí, porque hay mucho desconocimiento de lo que son los eSports, y sobre todo en nuestra generación, en las personas de mi edad, ¿no?, y sobre todo los que tenemos hijos. Si no sabemos y no conocemos, hombre, no es culpa nuestra tampoco, es evidente que hay una brecha digital entre nuestros hijos y nosotros importante, pero si tampoco como padres nos preocupamos de entender qué es lo que están jugando, por qué lo están jugando y los beneficios que pueden sacar jugando, pues efectivamente que caemos en ese discurso fácil de que esto tiene más perjuicios que beneficios, y pues lo vamos a borrar de un plumazo y no lo vamos a tener más, ¿no? Exacto. ¿Daniel quiere aportar algo por ahí? Cuéntanos, Daniel. Una cosa, seguramente me meta en un terreno que no es el mío, por no decir que no tal. ¿No crees exactamente que en el tema de Carmena, y sobre todo hace un par de días, creo, máximo una semana, justamente le dieron una camiseta con el equipo de Heretics, justamente 3 semanas antes de las elecciones, cuando realmente en ningún momento ha apoyado, queriendo hacer Madrid como la capital de los eSports? ¿No te suena un tanto curioso que todo esto se haga a 3 semanas de las elecciones exactamente? ¿No te parece un poco curioso? Y sobre todo un político meterse exactamente al tema de Heretics, no una camiseta personalizada. ¿No te parece un tanto curioso? Se lo preguntas a Verónica, ¿no? En general. A Verónica te lo tiro ahí, pero... Sí, hombre, claro, es curioso, pero bueno, lo hacen todos, con esto y con otras cuestiones. La cuestión es que si esto sirve para algo, porque tú sabes que los políticos actúan no